María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. María, cúbreme con tu manto, que tengo miedo y no sé rezar, que por tus ojos misericordiosos tendré la fuerza, tendré la paz. María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Madre, consuélame de mis penas, es que no quiero ofenderle más, que por tus ojos misericordiosos quiero ir al cielo y verlos ya. María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Madre, acógeme en el pesebre, junto a tu niño y a San José, que por tus ojos misericordiosos toda mi vida sea un Belén. María, mírame, María, mírame. Si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Hola, buenos días para todos. Es un gusto enorme para mí saludarlos nuevamente por este medio virtual. Hoy en nuestra catequesis dominical vamos a estar durante una horita viendo dos temas unificados. El tema número 25, que tiene por nombre la misa, fiesta de la comunidad cristiana, y el tema número 26, que tiene por nombre nos preparamos para la fiesta de la Eucaristía. Hoy espero que estos dos temas sean de todo su agrado, que lo disfruten y que por supuesto lo aprovechen para conocer un poco más a Dios y para conectarnos todos como hermanos en la fe. Por supuesto, vamos a dar inicio a nuestra oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre Santo, en este día queremos alabarte y bendecirte. Queremos darte gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y guiados por el poder del Espíritu Santo. Queremos alabarte, bendecirte y glorificarte, porque tú eres bueno, porque tú eres santo y misericordioso. Tu Señor, llena
nuestra vida de amor, de perdón y de misericordia. Hoy, en esta actitud de oración, Señor, quiero entregarte a cada una de las personas que estamos entrelazados por este medio virtual en esta catequesis. Los pongo en tus manos, Señor, para que tú envíes el Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros y sea el Espíritu Santo el que nos guíe, el que nos ilumine, el que nos enseñe, el que nos dé la sabiduría necesaria para entender y comprender tu mensaje de vida y de salvación. Pongo en tus manos, Señor, a cada uno de los niños de la parroquia Santa Isabel de Hungría que han dispuesto el espacio para la preparación de la catequesis. Úngelos con tu Espíritu Santo, Señor. Siembra en ellos esa semilla de fe y que esa semilla de los frutos de salvación y de vida eterna conforme sea tu voluntad. Pongo en tus manos y en tu presencia nuestras familias. Las pongo, Señor, delante de ti para que tú extiendas tus manos sobre ellas, las cuides, las protejas, las proveas de todo lo necesario, física, espiritual y materialmente, Señor. Cuida de cada uno de tus hijos, Señor, por amor, por misericordia. Que seas tú nuestro guerrero, que seas tú, Señor, el que abra los caminos para que todos nosotros transitemos por ellos en obediencia, en bondad, en amor, en un bien común. Bendito seas, Señor, alabado seas, glorificado seas. Por eso en esta mañana te saludamos con esa oración que nuestro hermano, nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga, Señor, a nosotros tu reino, y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Hoy iniciamos este encuentro con un canto a nuestra Madre del Cielo, a nuestra Mamita María, donde le cantábamos y le decíamos que nos enseñara a orar, que nos protegiera, que nos tomara de la mano y nos llevara hacia su Hijo Jesucristo. Vamos a invocar también su presencia en esta catequesis. Vamos a saludarla todos diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bien, antes de iniciar la explicación del tema, quiero pedirles que proclamemos la palabra de Dios. Los que tengan su Biblia a la mano van a buscar en el Evangelio de San Lucas, capítulo 14, versículos 15 al 24. Dice la palabra de Dios: Al oír estas palabras, uno de los invitados le dijo: Feliz el que tome parte en el banquete del reino de Dios. Jesús respondió: Un hombre dio un gran banquete e invitó a mucha gente. A la hora de la comida, envió a sus sirvientes a decir a los invitados: Vengan, que ya está todo listo.
pero todos por igual comenzaron a disculparse. El primero dijo: acabo de comprar un campo y tengo que ir a verlo. Te ruego que me disculpes. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlas. Te ruego que me disculpes. Y otro dijo: acabo de casarme y por lo tanto no puedo ir. Al regresar, el sirviente se lo contó a su patrón, que se enojó, pero dijo al sirviente: sale enseguida a las plazas y calles de la ciudad y trae para acá a los pobres, a los inválidos, a los ciegos y a los cojos. Volvió el sirviente y dijo: Señor, se hizo lo que mandaste y todavía queda lugar. El patrón entonces dijo al sirviente: vete por los caminos y por los límites de las propiedades y obliga a la gente a entrar hasta que se llene mi casa. En cuanto a esos señores que habían invitado, yo les aseguro que ninguno de ellos probará mi banquete. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, ahora sí vamos a dar inicio al desarrollo de nuestra catequesis dominical. Vamos a dar inicio con nuestro primer tema, que es el tema número 25, y se llama la misa, fiesta de la comunidad cristiana. Sí, es una fiesta. La misa es una fiesta para todos los cristianos, para todos los que creemos en Cristo, para todos los que creemos que Jesús es nuestro Dios, que Jesús es nuestro Salvador, que Jesús es la persona que Dios envió al mundo para enseñarnos, para perdonarnos, para salvarnos, pero sobre todo para mostrarnos el amor inmenso, infinito que tiene Dios por nosotros, por sus hijos. Así como una fiesta a la que nos invitan comúnmente, una primera comunión, un cumpleaños, un matrimonio, está dividida en partes, ¿sí? Primero que llega la gente, la acogida, luego que se toman las fotos, después se parte el ponqué, se comparten los pasabocas, se destapan los regalos en algunas fiestas, se acostumbra a destapar los regalos que llevan los invitados y ya, cuando todo se ha acabado, se hace una pequeña despedida, ¿sí? De la misma manera, la fiesta de la Eucaristía, de la misa, también tiene unas partes, se divide en unas partes para que nosotros podamos entrar en presencia de Dios, para que nosotros podamos disfrutar, para que podamos alabar, para que podamos entrar en oración. Esas partes de la Eucaristía son las que vamos a explicar hoy, ¿sí? Las partes de la misa son 4, ¿sí? La primera son los ritos iniciales. La segunda es la liturgia de la palabra. La tercera es la liturgia de la Eucaristía. Y por cuarto es la despedida, ¿sí? Entonces vamos por medio de estos videos a explicar cada una de las partes de la Eucaristía. Vamos a escuchar con mucha atención a nuestro Papa Francisco cómo nos explica estas partes de la misa. El sacerdote al inicio de la celebración se dirige al presbiterio mientras entona el canto de ingreso. Al llegar se inclina ante el altar en signo de veneración, lo besa y lo inciensa. A continuación el sacerdote que preside traza sobre su pecho el signo de la cruz y junto con él lo hacen también los presentes. Este signo nos recuerda que todo acto litúrgico se cumple en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
Después, quien preside se dirige a la asamblea con un saludo como este: el Señor esté con ustedes. Al que el pueblo responde: y con tu espíritu. Pax vobis. Este saludo y esta respuesta manifiestan el misterio de la Iglesia reunida, que confiesa una misma fe y desea estar unida con el Señor. Fratres, agnoscamus peccata nostra, ut aptissimus ad sacra mysteria celebrant. Posteriormente, el sacerdote invita al acto penitencial, que no es solamente pensar en los pecados cometidos, sino confesarnos pecadores ante Dios y ante los hermanos, para que podamos resurgir a una vida nueva con Cristo. Por eso confesamos en primera persona del singular, diciendo: he pecado mucho de pensamiento, palabras, obra y omisión. Esta fórmula está acompañada con el gesto de golpearse el pecho para indicar que el pecado es propio y no de otro. Después de esta confesión, suplicamos a la Virgen María, a los ángeles y a los santos que intercedan ante el Señor por nosotros. Su intercesión nos sostiene en nuestro camino hacia la plena comunión con Dios. Misereatur nostri omnipotens Deus, et dimissis peccatis nostris perducat nos ad vitam aeterna. El acto penitencial concluye con la absolución del sacerdote, en la que se pide a Dios que derrame su misericordia sobre nosotros. Esta absolución no tiene el mismo valor que la del sacramento de la penitencia, pues hay pecados graves, que llamamos mortales, que solo pueden ser perdonados con la confesión sacramental. El canto de gloria comienza con las palabras de los ángeles en el nacimiento de Jesús en Belén y continúa con aclamaciones de alabanza y agradecimiento a Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Representa, en cierto modo, un abrirse de la tierra al cielo en respuesta al inclinarse del cielo sobre la tierra. Después del gloria viene la oración llamada colecta. Oremos. Con la expresión oremos, el sacerdote invita al pueblo a recogerse un momento en silencio, para que cada uno tome conciencia de estar en la presencia de Dios y formular en su espíritu sus deseos. Hacer silencio significa disponerse para escuchar la voz de nuestro corazón y sobre todo la del Espíritu Santo. La oración colecta está compuesta primero de una invocación del nombre de Dios, en la que se hace memoria de lo que Él ha hecho por nosotros, y en segundo lugar, de una súplica para que intervenga. El sacerdote recita esta oración con los brazos abiertos, imitando a Cristo sobre el madero de la cruz. En Cristo crucificado reconocemos al sacerdote que ofrece a Dios el culto agradable, es decir, el de la obediencia filial. ¿Qué tal esta primera explicación de nuestro Papa Francisco? El Papa Francisco nos acabó de explicar toda la primera parte de los ritos iniciales de la Eucaristía, donde cantamos, donde alabamos, donde nos saludamos y donde, como toda celebración cristiana, iniciamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo y decimos amén, amén, que así sea. ¿Qué queremos decir con esto? Como lo explicaba nuestro Papa Francisco, es donde nosotros reconocemos que esa Eucaristía es en nombre de Dios, en el nombre de nuestro Dios Trino, ¿sí? Padre, Hijo y Espíritu Santo.
ahí invocamos la presencia de Dios en esa celebración, en esa fiesta. Pero hay un momento especial de esos ritos iniciales. ¿Cuál será? Piensa en un momento para ti de esa primera parte inicial de la Eucaristía. ¿Cuál es la importante? Sí, el acto penitencial. Es ese espacio en el que desde el corazón, como lo decía el Papa Francisco, nos reconocemos pecadores ante Dios, frágiles, donde nos reconocemos pecadores ante Él, que le fallamos y necesitamos del perdón. En ese acto penitencial, donde nosotros le pedimos perdón a Dios por nuestros pecados, donde nosotros le pedimos a la comunidad, a nuestros hermanos que están reunidos con nosotros en esa Eucaristía, que intercedan por nosotros, por el perdón de nuestros pecados. Pero el Papa Francisco mencionaba algo muy importante que no podemos dejar pasar, así como veíamos en las catequesis pasadas sobre el sacramento de la penitencia, sobre el sacramento de la reconciliación. Hay pecados que en ese acto penitencial no son borrados, ¿sí? Sino que tenemos que acudir al sacramento de la confesión. ¿Cuáles son esos pecados que no son absueltos en ese acto penitencial? Lo resaltaba el Papa Francisco. Los que llamamos pecados mortales, los pecados que nos están separando por completo del amor de Dios. Esos pecados que cuando estamos en gracia de Dios estamos así, pero cuando estamos en pecado mortal tenemos un espacio entre esa intimidad, entre esa relación con Dios. Esos pecados mortales que nos alejan de la presencia de Dios son los que borran el sacramento de la confesión. Cuando nos confesamos ante un sacerdote y el sacerdote en el nombre de Jesucristo nos perdona nuestros pecados, nos unimos y quedamos nuevamente en gracia de Dios para vivir y para estar en unidad con Él. Esa es la parte importante o especial de los ritos iniciales. Vamos a ver nuestra segunda parte de la Eucaristía, que es la liturgia de la palabra. Escuchemos con atención qué nos indica el Papa Francisco sobre esta segunda etapa. Consideramos ahora la liturgia de la palabra, que es una parte constitutiva de la celebración eucarística, en la que nos reunimos para escuchar lo que Dios ha hecho y quiere hacer por nosotros. En la liturgia de la palabra, las páginas de la Biblia dejan de ser un texto escrito para ser palabra viva de Dios. Él mismo nos habla y nosotros lo escuchamos, poniendo en práctica lo que dice. Tenemos necesidad de escuchar la palabra de Dios, pues no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De hecho, hablamos de liturgia de la palabra como de una mesa que el Señor dispone para alimentar nuestra vida espiritual, tanto con las lecturas del Antiguo y Nuevo Testamento, como también el Salmo responsorial. La proclamación litúrgica de las lecturas, con las antífonas, cantos tomados de la Sagrada Escritura, manifiestan y favorecen la comunión eclesial y acompañan nuestro camino de la fe.
Hay que valorar la liturgia de la palabra, formando aparecido lectores la gracia y de creando Dios un clima de que silencio trae la que salvación favorezca para la experiencia todos del los diálogo hombres. entre Dios y la comunidad creyente. Con la proclamación del Evangelio se llega al culmen de ese diálogo entre Dios y su pueblo, que es la liturgia de la palabra en la misa. Del Evangelio viene la luz para comprender el sentido de los textos bíblicos que se han leído antes. Por eso la liturgia rodea al Evangelio de una veneración particular. En efecto, solo el ministro ordenado puede leerlo, y cuando termina besa el libro. Hay que ponerse en pie para escucharlo y hacemos la señal de la cruz sobre la frente, la boca y el pecho. La asamblea reconoce así la presencia de Cristo, que le anuncia la buena noticia que convierte y transforma, y responde con la aclamación: Gloria a ti, Señor Jesús. En la lectura del Evangelio tomamos conciencia de que Jesús sigue hablando y actuando en nuestros días. A continuación viene la homilía. Como parte de la misma liturgia, no es un discurso o una conferencia, sino que retoma ese diálogo entre Dios y su pueblo. La predicación debe orientar a todos, también al predicador, hacia una comunión con Cristo en la Eucaristía que transforme la vida. Para ello, no solo es importante que quien predica cumpla bien su ministerio, sino también que los que escuchan han de procurar hacerlo con las mejores disposiciones interiores. En la misa, tras la proclamación de las lecturas bíblicas y de la homilía, guardamos un tiempo de silencio para que se pueda sedimentar en el corazón todo lo que se ha escuchado y se concreten propósitos de adhesión a lo que el Espíritu sugiere a cada uno. Después se recita el credo, con el que toda la asamblea litúrgica da su asentimiento y su respuesta a la palabra de Dios que se ha proclamado y vuelve a meditar y profesar los grandes misterios de la fe antes de celebrarlos en la Eucaristía. El símbolo pone de manifiesto la unión entre el bautismo y la Eucaristía. La fe de todo bautizado se inserta en la fe recibida de los apóstoles y su unión a Cristo se actualiza en la celebración de la Eucaristía. A continuación, la oración universal expresa la respuesta a la palabra de Dios que ha sido acogida con fe. En esta oración, los fieles se dirigen a Dios con la confianza de ser escuchados en su petición y hacen suya la mirada de Dios que se preocupa por todos sus del hijos. apóstol Pedro, le conceda fe cierta, esperanza gozosa y caridad ardiente. Qué hermosa explicación de esta liturgia de la palabra que nos regala el Papa Francisco en su catequesis. Vamos a recordar, a traer a la mente cuando nosotros asistimos a la misa y llega esa parte de la liturgia de la palabra. Es cuando todos nos sentamos, el templo queda en silencio y los lectores empiezan a proclamar las lecturas preparadas para ese día. Hay una primera lectura, hay un salmo y hay una segunda lectura. ¿Sí? ¿Ya lo recuerdan? Luego nos ponemos de pie porque el sacerdote va a proclamar el Evangelio. El Evangelio es palabra viva, es palabra de Dios. Por eso solamente la proclama el sacerdote en las Eucaristías. El Evangelio solamente lo proclama el sacerdote.
Pero hay algo muy especial en esto, y es que decimos que el Evangelio es palabra de Dios, es palabra viva. ¿Por qué decimos que es palabra viva? No sé si te ha pasado en alguna de las Eucaristías que el sacerdote empieza a proclamar la palabra de Dios y sentimos en nuestro corazón, en nuestra vida, que Dios nos está hablando. Que esas palabras, ese evangelio que el sacerdote proclama es para mí. Se asemeja a lo que yo estoy viviendo, se asemeja a lo que yo estoy pasando en mi vida en ese momento, lo que yo estoy experimentando, lo que yo estoy aconteciendo en mi vida. Por eso decimos que la palabra de Dios es viva, ¿sí? Que penetra los corazones, que llega a lo profundo de nuestro ser. Pero llega con un principio, ¿sí? Llega con un ideal a nuestro corazón, y es para generar ese cambio, para generar una conversión en nuestras vidas. Por eso es que nosotros a veces escuchamos el Evangelio y nos sentimos así como todos sorprendidos. Esto me lo está hablando a mí el Señor. Y es así, el Señor nos trata de manera personal, ¿sí? Tenemos un VIP con Dios en su palabra, en la oración, donde Dios habla el corazón, donde cuando tú, por gracia de Dios, alcanzas a escuchar la palabra que Dios está dando a tu vida y la alcanzas a coger y empiezas a hacerla viva para generar un cambio en tu manera de ser, en tu manera de vivir, ahí es cuando tú puedes decir que se está obrando un pequeño cambio, una pequeña conversión en tu vida. Las conversiones, la conversión es cambiar de un estado a otro, ¿sí? Si yo estoy en pecado, cambio a un estado de gracia. Si yo estoy en un problema o en una situación particular de mi vida, la debo cambiar. Eso significa conversión, un cambio. La palabra de Dios nos enseña a corregirnos, nos invita a cambiar. Nunca sientan que la palabra de Dios los está criticando. No se sientan excluidos, ni sientan que no son parte de la comunidad cristiana, de la familia de Cristo, por los pecados que hayan en su vida. Por el contrario, nuestro Señor Jesús nos ha enseñado que Él viene a buscar esa ovejita perdida, esa que necesita cambiar, pero que no sabe cómo hacerlo. Ahí es donde la palabra de Dios hace efecto. El Señor te guía en ese proceso y en ese camino de conversión. El Señor Jesús, con su Espíritu Santo, te da la fortaleza para cambiar lo que hay que cambiar. En esa parte especial de la misa es donde debemos acoger con mucha atención, ¿sí? Con mucho silencio en lo profundo de nuestro ser para poder escuchar a Dios, para que Dios nos hable al corazón, para que Dios nos dé la fuerza de cambiar, ¿sí? Los domingos, hay otra más adelantico, ¿sí? Una vez el sacerdote termina de proclamar el Evangelio, sigue la homilía, que es cuando el sacerdote empieza a explicarnos el Evangelio, lo que aconteció, lo que Dios nos quiere decir, a lo que Dios nos está llamando, lo que Dios espera de nosotros por medio de esa palabra. Terminada esa homilía, los domingos rezamos el credo, ¿sí? Creo en Dios Padre Todopoderoso. El credo es el resumen de nuestra fe, de lo que nosotros como cristianos católicos creemos, que creemos en Dios Padre, que creemos en Dios Hijo, que creemos en el Espíritu Santo, que creemos en la Iglesia Católica,
¿sí? Que creemos en la comunión de los santos, que creemos en que Dios vino al mundo, ¿sí? Por voluntad de Dios Padre, por medio de la Virgen María, ¿sí? Que María es Madre de Dios. Eso lo decimos también, que la respetamos como nuestra Madre espiritual, que la veneramos como modelo a seguir, porque Dios la condecoró con todas las gracias que puede tener un ser humano. María es la llena de gracia, y eso lo proclamamos en nuestra misa por medio del credo. El credo lo rezamos los domingos y en las fiestas de solemnidad. Seguido, después de que nosotros rezamos el credo, viene la oración de los fieles, que es cuando todos nos ponemos de pie y empezamos a pedir por todas las necesidades del mundo, por los gobernantes, por las familias, por la comunidad, por las intenciones particulares que tiene la iglesia, ¿sí? Y ahí finalizamos con esa segunda parte de la liturgia de la palabra. Y viene una tercera parte, que es la liturgia de la Eucaristía. Vamos a ver este videito donde el Papa Francisco, también en una catequesis, nos explica qué es la liturgia de la Eucaristía. Escuchemos con atención. En la liturgia eucarística, la Iglesia, obediente al mandato de Jesús, hace presente el sacrificio de la nueva alianza sellada por Él en el altar de la cruz. Para ello usa los mismos signos y gestos que realizó Jesús la víspera de su pasión. Primero es la preparación de los dones, momento en el que se traen al altar el pan y el vino, los mismos elementos que Jesús tomó en sus manos. En esta ofrenda espiritual de toda la Iglesia se recoge la vida, los sufrimientos, las oraciones y los trabajos de todos los fieles, que se unen a los de Cristo en una única ofrenda. Por eso es muy bueno que sean los fieles quienes presenten al sacerdote el pan y el vino para que Él los deposite sobre el altar. Nos puede parecer poco lo que nosotros ofrecemos, pero ese poco es lo que necesita Jesús para transformarlo en el don eucarístico, capaz de alimentar a todos y de hermanar a todos en su cuerpo, que es la Iglesia. Con la oración sobre las ofrendas, el sacerdote pide a Dios que acepte nuestra pobre ofrenda y que la transforme con el poder del Espíritu Santo en el sacrificio de Cristo, que, como el incienso, sube al Padre, que lo recibe con agrado. Este momento de la misa está impregnado de una profunda espiritualidad de donación de uno mismo, que ilumina toda nuestra vida y nuestras relaciones con los demás, ayudándonos a construir la ciudad terrena a la luz del Evangelio. Plegaria eucarística, oración de acción de gracias y de consagración, que constituye el momento central de la celebración de la misa. Corresponde a cuanto el Señor mismo realizó en la última cena, cuando instituyó el sacrificio y convite pascual, con medio del cual el sacrificio de la cruz se hace continuamente presente en la Iglesia. En esta solemne plegaria, la Iglesia expresa lo que cumple cuando celebra la Eucaristía, es decir, que todos los fieles se unan a Cristo en el reconocimiento de las grandezas de Dios y en la ofrenda del sacrificio. En el misal hay varias fórmulas de plegaria eucarística, configuradas por diversos elementos característicos. El prefacio, acción de gracias por los dones de Dios, especialmente por habernos enviado a su Hijo como Salvador,
y que se concluye con la aclamación del Santo. Sigue la epíclesis o invocación del Espíritu Santo, que con su acción y eficacia de las palabras de Cristo pronunciadas por el sacerdote hacen realmente presente bajo las especies de pan y de vino su cuerpo y su sangre, sacramento de nuestra fe. Se continúa pidiendo a Dios que congregue a todos sus hijos en la perfección del amor, en comunión con toda la Iglesia, y en la súplica se ruega por todos, vivos y difuntos, en espera de participar en la herencia eterna, junto con la Virgen y todos los santos. En esta plegaria nadie ni nada se olvida, sino que todo viene reconducido a Dios en Cristo, como proclama la doxología que la concluye. Bien, vamos a concluir un poco lo que nos enseñaba el Papa Francisco, ¿sí? En esta liturgia de la Eucaristía es el centro de nuestro ser como cristianos, porque es en el momento en el que el sacerdote consagra las especies del pan y del vino y se convierten en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, ¿sí? Es un momento muy especial, ¿sí? Es un momento de profundo amor. ¿Y por qué digo de profundo amor? Porque es el momento en el que nosotros también conmemoramos la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En la misa hay ese espacio para conmemorar la institución de la Eucaristía, lo que celebramos el Jueves Santo, cuando Jesús nos manda hacer eso en conmemoración de Él. Pero entonces vamos a recordar un poco lo que acontece en este tercer espacio de nuestra misa. Hay una parte de presentación de las ofrendas, que es donde el sacerdote presenta o la comunidad presenta a Dios las especies del pan y del vino, las que van a ser ofrecidas para la consagración. En ese momento, después viene una parte que se llama la gran plegaria eucarística. Vamos nuevamente ahí en ese momento en el que tú estás a recordar una de las Eucaristías a la que has asistido, ¿sí? Estamos en ese momento todos de pie y el sacerdote dice lo siguiente: el Señor esté con ustedes. Nosotros respondemos: y con tu espíritu. Luego el sacerdote dice: levantemos el corazón. Y nosotros decimos: lo tenemos levantado hacia el Señor. El sacerdote dice: demos gracias al Señor. Y nosotros decimos: es justo y necesario. Eso, a esa partecita, nosotros la llamamos la gran plegaria eucarística, porque es donde nosotros estamos invocando a Dios. Estamos pidiéndole al Espíritu Santo que se haga presente. Y le estamos diciendo además a Dios que tenemos el corazón dispuesto para recibirlo, que lo tenemos levantado hacia el Señor. Por eso nosotros abrimos nuestras manos en ese momento. Seguido de eso, hay una partecita que decía el Papa Francisco, que lo finalizábamos esa gran plegaria con el santo, ¿sí? Que el santo, santo es nuestro Dios. Por lo general, en todas las Eucaristías lo cantamos, ¿sí? A veces cantamos santo, 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 santo el Señor mi Dios, ¿sí? Del cielo y la tierra están llenos de ti. ¿Sí lo recuerdan? Ese es el santo del que nos mencionaba el Papa Francisco.
después que pasa el santo, el canto en el que nosotros decimos que Dios es santo, que Dios es bueno, que creemos en Él y que lo estamos adorando por medio del canto, viene la consagración del pan y del vino. En ese momento, todos los que nos podemos arrodillar, nos arrodillamos. Algunos se pueden postrar. La postración es una inclinación de nuestro torso hacia el piso, en señal de humillación hacia Dios, porque Dios es grande, porque Dios es bueno, porque nosotros somos pequeños ante Él. Y con nuestra sumisión al postrarnos, con nuestra sumisión al arrodillarnos, estamos reconociendo el poder y la grandeza de Dios. Es por eso que nos arrodillamos en esa consagración, porque resulta que, como lo decíamos en catequesis pasadas, no es que vaya a ser la hostia y el vino, no, es el cuerpo y la sangre de Cristo, es Cristo vivo, es Cristo presente en esa Eucaristía. Entonces, imagínense, viene Dios, ¿sí?, a hacerse presente en esa fiesta, a servir el banquete del que nos habla la palabra de Dios, a servirnos ese alimento de vida eterna, ese alimento de salvación, ese alimento que nutre el alma. Es el mismo Dios por medio del sacerdote, ¿sí?, el que nos prepara esa mesa, ese banquete celestial. No podemos dudar de la presencia viva de Jesús en ese altar. No podemos dudar ni por un segundo que es el mismo Jesucristo el que está ahí presente, el que sus hijos van a recibir en su cuerpo, con el que sus hijos se van a alimentar espiritualmente ese 8 de diciembre, ¿sí? No lo podemos dudar. Es el pan vivo bajado del cielo. Ese es el banquete de la palabra que hoy proclamamos. A ese es el banquete que el Señor nos está invitando. A ese es el banquete que muchos le sacamos el cuerpo, como los primeros invitados que habla la palabra de Dios. Siempre tenemos una excusa, pero el Señor se entristece. El Señor se siente, se duele, porque Él con tanto amor, con tanto cariño, se hace pan vivo para alimentar a sus hijos, y sus hijos le sacan el cuerpo. Nosotros le sacamos el cuerpo. ¿Cuántas veces es más importante el programa de televisión, recibir a la visita que llegó inesperadamente? ¿Cuántas veces es más importante quedarnos a hacer la comida que ir a la Eucaristía? Ahora bien, ¿cuántas veces nos hacemos los loquitos en este tiempo para agendar la cita, para apartar nuestra sillita, nuestro espacio en el templo e ir a la fiesta de Dios? Ahora sí nos toca reservar. Antes era libre, ¿sí? Tú podías ir a la Eucaristía que quisieras. Ahora no, ahora está limitado. Que no nos dé pereza agendar la cita para que nos dejen entrar al templo, a alabar, a bendecir a Dios. Que no nos dé pereza, que no se nos pase, que no nos llegue el sábado sin agendar la cita para poder participar en la Eucaristía con nuestros hijos y nuestra familia. No nos dé pereza. El Señor nos tiene un banquete especial para nosotros. Ay, que yo no puedo comulgar porque pues vivo en unión libre. No te dé pereza. No dejes de sacar la cita. Ve al encuentro con Dios. Puede ser que no puedas comulgar, pero sí puedes compartir la oración, compartir la alabanza, compartir la palabra de Dios,
acoger el Evangelio en tu corazón y generar el cambio al que Dios te está llamando. No dejes de sacar la cita para la Eucaristía. Bien, estando en ese momento de la consagración y estando de rodillas, el Espíritu Santo baja sobre ese pan y sobre ese vino y los convierte en el cuerpo y en la sangre de Jesús. Tenemos a Dios presente en ese banquete. Cuando nuestra mamá nos prepara una comida muy rica, la mamá lo sirve a la mesa y nos llama a cada uno por nuestro nombre. Venga Juan, venga María, venga Marlon, venga Cristina, como sean los nombres de sus hijos, los llama y les dice, vengan que ya está servido. De la misma manera, Jesús nos llama por nuestros nombres y nos dice, el banquete ya está servido. Está en ti o en mí si pasamos a recibirlo, a comer su cuerpo y su sangre, a recibirlo en nosotros. Porque así también pasa con las mamás. La mamá nos llama por nuestros nombres y nosotros, ya voy, estoy viendo televisión, estoy terminando tal cosa. Y le dejamos el almuerzo servido a nuestras mamás en la mesa. No lo hagamos. Pasemos a disfrutar de ese banquete celestial. Bien, hay una partecita que menciona el Papa Francisco como la doxología, ¿sí? La doxología. La doxología es esa parte cuando ya después de haber consagrado el cuerpo y la sangre de Cristo, donde el sacerdote hace la elevación y dice, esto es el cuerpo de Cristo, ¿sí? Finalizamos con la doxología, que es estas palabras que se pronuncian en la Eucaristía. El sacerdote dice, por Cristo, o sea, el sacerdote eleva el pan y el vino y dice, por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos, y nosotros, la asamblea, la comunidad, decimos o respondemos amén. Amén traduce así sea. ¿Listo? Con eso terminamos nuestra tercera parte de las partes de la misa. Ahora vamos a ver este videito para finalizar de la explicación de los ritos de conclusión o los ritos de despedida de la Eucaristía. Vamos a escuchar con atención lo que nos dice el Papa Francisco. Queridos hermanos y hermanas, con esta catequesis terminamos el ciclo dedicado a la Santa Misa. Nuestra atención se centra hoy en los ritos de conclusión. Después de la oración de la comunión, la misa termina con la bendición y el saludo al pueblo. Concluye igual que iniciaba con el signo de la cruz, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La celebración de la misa lleva consigo el compromiso del testimonio cristiano. Salimos de la iglesia para ir en paz, para llevar la bendición de Dios a nuestras casas, a los ambientes en los que vivimos y trabajamos, glorificando a Dios con nuestra vida. No podemos olvidar que celebramos la Eucaristía para aprender a ser hombres y mujeres eucarísticos, dejando que Cristo actúe en nuestras vidas. Como decía San Pablo, estoy crucificado con Cristo, vivo, pero no soy yo el que vive, sino Cristo quien vive en mí. La presencia real de Cristo en el pan consagrado no termina con la misa, sino que se reserva en el sagrario para la comunión de los enfermos y la adoración silenciosa.
El culto eucarístico dentro y fuera de la misa nos ayuda a permanecer en Cristo y a crecer en nuestra unión con Él y con su Iglesia. Nos separa del pecado y nos lleva a comprometernos con los pobres y necesitados. Saludo cordialmente a los peregrinos de lengua española venidos de España y Latinoamérica. En esta semana de Pascua, en que la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte resuena con toda su fuerza y belleza, los invito a nutrirse constantemente de la Eucaristía, dejándose renovar con el encuentro real con Jesús hasta que gustemos plenamente del banquete que nos tiene preparado por toda la eternidad. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Bueno, en esta partecita es cuando recibimos la bendición. Cuando ya habiendo acogido la palabra de Dios, los que comulgaron, los que recibieron el cuerpo de Cristo, hicieron su oración, le pidieron a Dios por sus necesidades físicas, espirituales, materiales. Ustedes y yo nos convertimos en ese sagrario del que habla el Papa Francisco. Las hostias consagradas, las que no recibieron los participantes de la asamblea, los que estamos ahí en esa celebración y que por uno u otro motivo no se pudo comulgar, esas hostias consagradas reposan en el sagrario que hay en el templo, ahí guardaditas, las cuales en el transcurso de la semana los que están en los ministerios de salud, las ministras de la comunión los llevan a los enfermitos que hay en cada parroquia, los llevan hasta sus casas, los que no pueden desplazarse hasta el templo, ¿sí? Pero los que comulgan o los que comulgamos nos convertimos en ese sagrario vivo donde reposa la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque recibimos a Jesús y se queda en nosotros. Y se queda en nosotros para volvernos una imitación de Cristo, para volvernos una imitación del amor de Cristo, de la misericordia, del perdón de Cristo. Por eso decía el Papa que es prácticamente un envío, ¿sí? Lo que yo escuché, lo que yo aprendí, lo debo poner en práctica en mi casa, en mi trabajo, en el círculo social en el que yo esté. No debemos quedarnos callados ante las cosas que nos enseña Cristo, sino debemos anunciar a Cristo lo bueno que es Cristo con nosotros y reconocer la presencia viva de Jesús en nuestras vidas y en nuestras familias. Es importante reconocer esa presencia de Dios. Y ya por último, así como el Papa nos bendijo en esa catequesis, así lo hace el sacerdote. Ahí nos ponemos de pie, toda la asamblea se pone de pie, y el sacerdote dice: el Señor esté con ustedes. Nosotros decimos: y con tu espíritu. Y el sacerdote hace descender sobre nosotros la bendición. Y dice que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Y nosotros respondemos: amén. Y el sacerdote nos dice: pueden ir en paz, pueden irse en la gracia de Dios, irse a hacer el bien, irse a anunciar a Dios, irse a reconocer la presencia de Dios en sus hijos, en su esposo, en sus amigos, en su vecino. Pero no irse a pelear, no irse a desgastarse en cosas que solamente nos agotan. Así finalizamos estas partes de la Eucaristía. Y ya teniendo
claro lo que acontece en esa fiesta, ¿sí? Debemos hacerlo con todo el corazón, cantar con toda la alegría, porque estamos en una fiesta, en la fiesta de nosotros los cristianos, en nosotros los que creemos en Cristo, ¿sí? Y para finalizar, quiero hablar un poquitico de nuestro tema número 26, que es: nos preparamos para la fiesta eucarística. Prácticamente la explicación de las partes de la Eucaristía es la preparación. Es la preparación para nosotros vivir una Eucaristía, para nosotros vivir la fiesta de la Eucaristía. Pero tienes que prepararte, ¿sí? Tienes que disponerte, tienes que ir con toda la actitud a recibir a Dios, a alabar a Dios desde el canto inicial hasta el canto final, a orar, a responder las oraciones que se rezan en la Eucaristía, en la misa. Ojo, a veces, no sé si les ha pasado, pero por ejemplo, tú estás con ese gozo, quieres ir a la Eucaristía, pero preciso se te presentó un inconveniente, te llenaste de mal genio, de soberbia, ay, como que qué pereza, me sacaron la chispa, ya no voy por allá a la misa, ¿sí? Eso es hacer morcillas para el diablo, dicen algunas personas, mejor me quedo acá. No, ve, sal al encuentro con Jesús, ve en esa actitud tal como estás, el Señor te moldeará, te llenará de paz y te corregirá. Ve al encuentro con Dios. Voy a dejarles el link para que ustedes puedan ver la película del Gran Milagro, ¿sí? Ahí podrán ustedes fortalecer un poco la catequesis del día de hoy, las partes de la Eucaristía, y de ahora en adelante vivir esa Eucaristía como la fiesta que es, como la gran fiesta y el gran banquete al que nosotros vamos. Que Dios los bendiga a todos en el amor de Dios, en la paz del Señor. Que disfruten, que sean felices como Dios quiere. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.